Amigos, ¿cómo están? Qué gusto, muy buenas tardes. Nuevamente iniciando el año 2026 en Estelar 997 FM. Exactamente, son las 16 horas con 15 minutos. Nosotros contentos, súper contentos de estar aquí con ustedes como todos los días jueves de nuestro podcast de Sin Codificar, decodificando la información, decodificando los temas políticos, los temas de interés y los temas de salud. Sin duda para nosotros es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Para nosotros es un placer compartir con ustedes, estar un año más de vida. Espero que este año iniciemos con pie derecho, con energía. A todas las personas que están en los buses, que están en los taxis, que nos están mirando por Facebook, a nuestras cerca de 80,000 seguidores que tenemos de comunidad en Facebook, a nuestros cerca de 13,000 seguidores en TikTok. Gracias de verdad a todos por haber hecho de esta radio, que siendo nueva, salga adelante. Un saludo a los que están en los taxis, un saludo también a los que se encuentran en sus locales, en las ferreterías, a toda la ciudad de Santo Domingo, a toda la provincia de Santo Domingo. También un cordial saludo al noroccidente de Pichincha, a las personas que se encuentran viajando de costa a sierra y de sierra a la costa. Como siempre, déjenme decirles, estamos aquí con los temas de interés, y tengo que decirles también que hoy día el CAL, la Comisión de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, aprobó ya el juicio político para que se dé trámite contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy. Recordemos que este caso trascendió por la denuncia del juez Serrano, el juez anticorrupción, que denunció que tenía presiones de algunos procesados por delitos de narcotráfico, y era procesado también el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y él también denunció, el juez Serrano, que se encuentra fuera del país, denunciaron también que la judicatura trataría de influir a base del exdirector provincial de Pichincha, Gaibor. Gaibor se dice que era mano derecha y de confianza de Mario Godoy. Sin embargo, de eso se inicia el juicio político. Veamos si cuentan con los votos en la Asamblea Nacional para destituir a este funcionario público, o a su vez si no lo censuran y nuevamente sigue ocupando el cargo del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Yo creo que todos estamos claros de que la justicia no pasa por su mejor momento, de que su aprobación es baja también, al igual que la Asamblea Nacional, y esperemos cambie la justicia, mejore en algo, porque la gente está inconforme con la administración de justicia y con el Consejo de la Judicatura. Estos temas seguiremos tratando ya las próximas semanas, durante el próximo 2026, si Dios nos da salud y vida. Y amigos, también hay que recordar todos los invitados que tuvimos en el año 2025. Tuvimos a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, tuvimos asambleístas, tuvimos políticos, tuvimos productores de cine, tuvimos a concejales, tuvimos artistas. En el 2025 tuvimos invitados de primera línea. ¿Y por qué no iniciar el año recordando de lo que fueron todos los invitados que tuvimos nosotros aquí en Sin Codificar, en Radio Estelar 997 FM? Déjenme decirles que una de las invitadas que conocen todos, hablan todos, fue exministra, es asambleísta por Acción Democrática Nacional, ADN 7. Vamos a recordar lo que se manifestó cuando se le preguntaba qué opinaba sobre la postulación de la doctora Anabel Asín a la presidencia de la Asamblea Nacional, y que finalmente no terminó siendo también quien ocupe ese cargo el actual presidente Niel Olsen. Vamos con el video. ¿Cuánto será la doctora Anabel Asín? Bueno, definitivamente se valorarán los mejores perfiles, pero por supuesto que el nombre de la doctora Anabel Asín sería un excelente perfil por su experiencia, más de 25 años sirviendo al país con brigadas médicas. Es una persona maravillosa, y de ser así y de la doctora aceptar, por supuesto que sería. Esas fueron las palabras de nuestra invitada que tuvimos aquí en el set y en la radio Estelar 997, Sade Friedrich, actual asambleísta de ADN 7. Y bueno, en el ámbito político, el 2025 fue un año cargado de varias tensiones. Iniciamos el año con apagones y tuvimos una consulta popular, y tuvimos obviamente una elección general donde se eligieron parlamentarios andinos, asambleístas nacionales, y también al presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Dicho esto, también hablamos con una analista política, hablamos con la doctora Patricia de Guzmán, que ella dio su punto de vista, cómo queda la Revolución Ciudadana y qué pasa con el correísmo después de haber perdido Luisa González la presidencia de la República. Esto nos dijo la analista Patricia de Guzmán. Que él sabía que iba a perder, sí. Sí sabía. Y no solamente en esta, sino en la anterior también. Y no es que le dolió, ay, que bestia está sufriendo. No, que va. Al contrario, tienes que acordarte de una cosa, que uno solamente muere cuando nadie te recuerda.
cuando, a ver, el truco de mantener, justamente por la ley de partidos políticos que tenemos aquí, el Código de la Democracia, para tú poder mantener tu partido tienes que siempre presentar candidato y sacar una alta votación. Poder negociar ahí sí. Exactamente. Entonces, ¿a qué se está jugando él? A dos cosas. Una, desde la parte técnica y, diría yo, cuerda del hombre, a mantener vigente su partido y su imagen. Desde la parte egocéntrica y desde el ático, me da la impresión de que lo que él busca es justamente seguir quemando a toda esta gente para que digan, el único que puede salvarles a ustedes soy yo. ¿Ya? Como tú lo dijiste antes, no pudiste haber utilizado mejor palabra. Esas fueron las palabras de la analista política Patricia de Guzmán, con el que hablamos del resumen 2025. Ya tocaba el tema qué pasa y por qué perdió la elección la candidata Luisa González contra el actual presidente Daniel Noboa. En este mismo orden de ideas también entrevistamos a quien fue electa asambleísta por la Revolución Ciudadana, Priscila Schettini. Recordemos que ella no pudo posesionarse por cuanto el Tribunal Contencioso Electoral, por una denuncia de la doctora Diana Salazar, ex fiscal de la Nación, le impidieron que ella ejerza sus derechos políticos. Entonces se le preguntó entre los varios temas y ella se refirió a que de pronto era una represalia de la ex fiscal general del Estado por cuanto ella le denunció haber plagiado su tesis de la Universidad Central del Ecuador. La asambleísta electa Saade Fritchi, quien no se ha posicionado hasta la actualidad como asambleísta, tiene suspendidos sus derechos políticos, se refirió sobre este tema en contra de Diana Salazar, la fiscal general de la época, sobre el tema del plagio de la tesis. Si me ayudan por favor con el video de la Priscila Schettini, por favor, creo que está en línea. Bueno, hasta el momento vamos a ir también con lo que ha manifestado. Justo estamos hablando de una amiga periodista que nos visitó en el CED. Déjenme decirles, hablamos también sobre qué pasó después del paro en Imbabura, que fue de conmoción social y de las cosas que mayor trascendieron en el año 2025. Una colega periodista, analista también de otro medio de comunicación, daba su punto de vista. ¿Qué pasa con algunos líderes de oposición como Isa? ¿Qué pasa con Vargas? ¿Y cuál fue el resultado del paro que pasó en Imbabura después de una vez que se solucionó? Estas fueron las palabras de la periodista Astín Guerrera. Hemos visto en este paro nacional que fue bastante focalizado. Marlon Vargas de ISA ya no tienen el mismo llamado fuerte que tuvieron en el 2019 y en el 2022. Creo que el día de hoy y con las peticiones también que han hecho al gobierno, Daniel Noboa vuelve a tomar fuerza porque no se lo ve como uno de los presidentes de antes, como Lenín Moreno, que derogó el decreto, como Lazo, que también lo hizo en su momento. Al contrario, yo creo que ahora todos estamos conscientes de que esta eliminación al subsidio al diésel sigue y va porque va. Entonces eso fue el punto de vista que dio Astín Herrera, una colega periodista. Ella hablaba también de los resultados, quién gana, quién pierde, sobre el resultado que pasó en Imbabura, que al parecer terminó también costando y pasando factura para que el presidente perdiera la consulta popular, sobre las 4 preguntas que planteaba, entre las cuales y las más importantes estaba de llamar a una asamblea constituyente. Como les digo, en el 2025 tuvimos invitados de calidad, de lujo, los que han dado noticias del momento, a pesar de que fuimos una radio nueva, y con invitados también que han estado causando sensación en el tema político, noticioso y oficioso. En este resumen 2025, 16 horas con 23 minutos. Déjenme decirle que hablamos también y tuvimos como entrevistado al presidente de la Comisión de la Salud y el Deporte, Juan José Reyes Vaquerizo. Él es asambleísta por Acción Democrática Nacional, y hablábamos también con él sobre un tema que es de mucho interés, y hablábamos también sobre por qué aprobar una ley que después fue declarada inconstitucional, como es la ley de economía criminal, que tenía varios aspectos que, según la justificación del Ejecutivo de enviar esa ley al Legislativo, era para combatir las bandas criminales, que finalmente, recordemos el desenlace, estas leyes fueron declaradas inconstitucional porque se decía que va contra normas constitucionales y no podían estar vigentes esas leyes. Entonces, esto es lo que decía el asambleísta Juan José Reyes en el 2025 cuando le tuvimos aquí en Estelar 99.7 FM. De una guerra transnacional, de una guerra que afecta no solo al bloque latinoamericano, afecta a Europa, afecta a Estados Unidos. Entonces, a mí me ha molestado un poco, y los digo muy sinceramente con la mano en el pecho, en mi intervención el pasado viernes, que una asambleísta de la oposición se haya referido
Puntualmente el tema del beneficio tributario del sector privado en relación a las donaciones para tener contingente y pelear esta guerra, que yo le denomino transnacional, así lo ha denominado también el ministro de la Gas en un momento. ¿Por qué mi molestia? Porque quería con la frase donar pistolitas minimizar la real necesidad del Ecuador y la crisis por la que estamos pasando. Lo que yo dije, y por eso me han hecho un poquito de contra, es que pistolitas o pistolotas, lo que sea que quiera donar el sector privado, bienvenido sea. Correcto. Los 18 millones de ecuatorianos estamos juntos en esta lucha. Bueno. Y por supuesto que se merecen el incentivo tributario. Pero vamos más allá, Omar. Aquí hay además, como nos hemos podido dar cuenta, hemos estado en estado de excepción constantemente. Ajá. Y no se ha reconocido jurídicamente este conflicto interno armado. Ya hay que reconocerlo para tratarlo como tal. La ley de solidaridad nacional además necesita, pues, con esta incautación de bienes, devolverle a los sectores más afectados, a las ruralidades, el dinero que es de ellos. Entonces, esas fueron las palabras del asambleísta Juan José Reyes Vaquerizo. Él es presidente de la Comisión de la Salud y del Deporte y asambleísta también de ADN 7, y él se refería a por qué se tiene que aprobar la ley de economía criminal que finalmente se aprobó y fue declarada inconstitucional. En ese mismo tema también, en el tema de asambleístas que han pasado aquí por sin codificar en el año 2025, tenemos lo que fueron las palabras de la asambleísta electa que no se ha posesionado porque, les reitero nuevamente, se le suspendió sus derechos políticos en el Tribunal Contencioso Electoral por una denuncia de la fiscal Diana Salazar de la época. Aquí el video, por favor. ¿Cómo tú llegas a tener contacto con Johnny Ceballos? Porque bueno, él es conocido en el ámbito esto de ayudar a las personas de recuperación. ¿Cómo tú llegas a tener amistad con él? Yo me conozco con Johnny como 2 años aproximadamente, sí, como 1 año y medio o 2, en donde cuando le ocurrió el tema de que le quitaron la hostería que tenía, donde funcionaba la antigua fundación como tal, creo que hoy es una hostería o la vendieron. Como que le quitaron la casa y él estaba en un espacio de desesperación y había mucha gente que me etiquetaba: Leo, ayuda a Johnny, Leo, ayuda a Johnny, Leo, y me etiquetaban mucha gente. Yo ya había visto videos de él. ¿No tenías amistad? No tenía amistad, no lo conocía, pero ya sabía de él, ya había visto sus videos, por ahí nos pusimos en contacto, justo estuve en Ibarra, creamos algo juntos y fue un clic muy bonito, pero es como una amistad de esas muy transparentes. La relación con el Johnny es algo muy bonito. Yo voy y le digo, estoy en terapia con él de risas, de alegría, de amigos, y él dice lo mismo. Bueno, eso fueron lo que comentaba Leandro Brunis también. Él comentaba sobre su amistad con Johnny Ceballos, con esta persona que tiene una fundación, hace obra social contra personas que están con vicios, que tienen algún vicio de alcoholismo. Entonces, Leandro Brunis, que pasó también acá, un coach, un artista, también que le mandamos un saludo, con quien el año anterior también, a finales de año, grabó un tema con Mozart La Parra de República Dominicana. Hablaba cómo él tiene su amistad, que son grandes amigos con el señor Johnny Ceballos. Un personaje importante también, influencer en TikTok, en Facebook, que ha pasado por el estudio de Radio Estelar 99.7 y Sin Codificar. Como les decía en el inicio también, estamos ya con el video de Presiles que tiene, que se refiere también sobre su suspensión y sobre la exfiscal Diana Salazar. Mire, el señor Fernando Sempete y el señor Canseco y compañía de la Universidad Central del Ecuador jamás dijeron que no hay plagio. Hay que leer la resolución. Incluso se puede determinar 3 tipos de plagio en la resolución que pone la Universidad Central del Ecuador. Lo que han dicho claramente es que si bien es cierto, y eso dice la resolución, se demuestra por lo mínimo, hay 50 párrafos mínimos que no tienen citación. Si eso dice el rector, que mínimo encontró 50 párrafos que no tienen citación, se llama plagio. Así sea uno, plagio puro y duro, pero que le justificaban porque era un estudiante en ese momento y que no tenía la capacidad para hacer o distinguir o poner la citación. Eso es impericia, ¿ya? Eso dijo la universidad, pero jamás dijo que no había plagio. Pero tampoco dijo que había. Sí hubo.
No, lo dijo escrito, 50 párrafos, mínimo 50 párrafos sin citación. ¿Qué significa? Plagio. No se necesita estarles explicando otra cosa de revisar. Y sobre todo, miren, revisen el libro, no le crean a perfiles que tienen. Pregunten a los propios profesores de la Universidad Central, como el señor Carbonell, el señor Aparicio, el señor Marco Flores, el señor Willis Guerra, el señor Zaffaroni. Todos ellos estudiaron la tesis del plagio de la fiscal general, de tanto su tesis como del artículo. Y todos tres, que tienen 5 PhDs, 3 PhDs, que son académicos de España, de Europa y de todos los países del mundo, ellos han dicho que hay plagio. Solo... Sin duda, escuchamos a la asambleísta electa Priscilla Schettini. Y bueno, volvemos también a otra ley que se presentó con la ley de educación financiera en las unidades educativas, con el objeto y propósito de que existe educación financiera en los niños, jóvenes y adolescentes. Esta ley lo propuso el asambleísta Juan José Reyes Vaquerizo, y aquí él nos da sus impresiones de por qué y cuál es la importancia de que esta ley se apruebe en la Asamblea Nacional. Todas las particularidades y las aristas. ¿Qué significa esto? Yo no le puedo dar a un chico de 8 años cómo aprovecharse del sistema financiero y de las herramientas que el sistema financiero le otorga actualmente a la ciudadanía, porque no lo va a comprender. Tenemos que ir por módulos, si a bien lo quieres llamar así. Primero entender qué significa hacer dinero, que muchos chicos aquí, cuando tienen 10 dolaritos, 15 dolaritos, van y se emborrachan y ya se quedaron sin dinero nuevo. La idea es que conozcan cómo hacerlo, cómo guardarlo, cómo aprovecharlo y cómo reinvertirlo. Y eso en módulos con las edades pertinentes va a ir en crecimiento para que puedan aplicar lo que significa educación financiera. Luego en la secundaria ya se reforzará un poco más con el tema de las herramientas del sistema financiero. Esas fueron las palabras del asambleísta Juan José Reyes, quien él estaba explicando de la nueva ley el propósito de que haya una educación financiera en las unidades educativas y que serían por módulos. En este mismo ámbito también con los asambleístas que pasaron y nos visitaron por Radio Estelar 99.7 FM, hablamos con el asambleísta Jorge Chamba, quien él se manifestaba de la importancia de combatir la corrupción y hablaba sobre la corrupción que está viviendo el Ecuador. Entonces, estas fueron las palabras y las expresiones que el asambleísta manifestó sobre el tema de la corrupción, que es un mal que nos aqueja a todos. Eso también es otra de las cosas que hay que normar. Eso también, hay muchos notarios también que también se han enriquecido por muchos años, como lo que usted acaba de decir, es una gran verdad. Por eso le digo, a la justicia en general, en este país hay que pegarle un golpe de timón, hay que refundarla. Por eso poca gente tiene la valentía de decir las cosas por su nombre. Pero nosotros, con el respeto que se merece unos ciudadanos, lo decimos sin ofender. Si decir la verdad no es ofender. Decir las cosas por su nombre no es ofender. Pero desgraciadamente es el país que queremos. Es el país que la gente quiere. Un país refundado. Un país con nueva justicia. Un país con nuevos seres humanos que tengan mejores comportamientos. Una justicia que de verdad sea justicia para los pobres, para los ricos, para todos los ecuatorianos. Eso tiene que cambiar. En esa tarea no hay. Esas fueron las palabras y las expresiones sobre la corrupción del asambleísta Jorge Chamba, el también asambleísta de ADN 7. Y recordemos que en este año se incrementó el precio del diésel y la gasolina también. Y hubo un paro de los transportistas. Después, obviamente, el gobierno entregó un monto de dinero para poder subsidiar el tema del transporte y el diésel a las transportistas públicos y a las operadoras de transporte también. Déjenme decirles que después de esto, el lapso fue de que inició un paro en Imbabura, en algunas provincias, pero donde tuvo mayor fuerza las movilizaciones fue en la provincia de Imbabura, en el cantón de Otavalo. Sobre esto también hablaba el presidente de la Federación de Transporte Terrestre, Carlos Brunis, que él indicaba su punto de vista y él hablaba también sobre la eliminación del subsidio y sobre el paro de la CONAIE. Y todas las organizaciones sociales hemos visto que se han mantenido una serie de reuniones. Nosotros somos respetuosos de todas las decisiones que puedan tomar. Aquí como dirigentes es responsablemente sí pedir a nuestros compañeros que en la eventualidad de que se suscita alguna situación, lo mínimo que podemos hacer es también resguardar y precautelar nuestra herramienta de trabajo. Entonces, por más que el compañero transportista quiera brindar el servicio, nosotros sí les decimos
primero está usted como conductor, usted como socio y también a nuestros usuarios. Entonces, ahí nosotros sí vamos a tratar de que los compañeros resguarden su integridad y precautelen el bien que es el vehículo, que es el sustento de su hogar. Y consideramos que, y lo reitero, respetamos como el que más las decisiones que se hayan tomado. Esas fueron las palabras del presidente de la Federación de Transporte, Carlos Brunis, que hablaba sobre las movilizaciones y la eliminación del subsidio al diésel para el transporte. Déjenme decirles que son las 16:35, estamos en Estelar 99.7 FM, estamos en el recuento de los invitados y de los programas del año 2025 aquí en tu podcast de Sin Codificar. Un saludo a todas las personas que están en sintonía también, 16:35. Déjenme decirles algo más también, déjenme informarles que tuvimos a la asambleísta de la RC5, Mónica Palacios, y ella tocó un tema súper interesante. Recordemos que en el año 2025 tuvimos elecciones generales y una consulta popular sobre una posible asamblea constituyente. Estas fueron las palabras de la asambleísta Mónica Palacios, que también fue suspendida por 3 meses en la Asamblea Nacional, sin embargo, con una acción de protección por cuanto se le tutelaban los derechos como mujer embarazada y madre lactante, fue reintegrada en el mes de diciembre. Esto dijo la asambleísta Mónica Palacios. Ecuatoriano dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de una democracia como la ecuatoriana, de una república, dentro de la Asamblea Nacional o del Congreso deben de estar representados todos los grupos sociales, económicos de nuestra sociedad. Porque si no se van a quedar sin representación, porque si no se van a quedar sin voz. Y este es el ejemplo claro de nosotros los migrantes. Nosotros los migrantes enviamos históricamente miles de millones de dólares al Ecuador para mantener su economía. Ahora, en este año, vamos a enviar casi 6.500 millones de dólares. Nosotros somos los que mantenemos la economía, pero no hemos tenido representación, nunca hemos tenido una voz. Gracias a la Revolución Ciudadana que nos dio una voz, ahora tenemos representación en la Asamblea Nacional. Entonces son todos estos grupos que se van a quedar de un lado y que después no van a ser escuchados por el Ejecutivo, no van a ser escuchados por el pueblo ecuatoriano y van a seguir quedándose discriminados de un lado. Entonces no viene realmente el análisis por el hecho de que entren con la Revolución Ciudadana estos asambleístas corruptos, estos asambleístas ignorantes, quiero decir yo, y hasta obviamente traicioneros, ¿no? Porque dicen que sí siguen con la ideología de izquierda, pero después vemos que votan con la derecha y después dan discursos de derecha y bueno, vemos cualquier y cosa. Creen que el agua viene de... Esas fueron las palabras de la asambleísta Mónica Palacios, quien se refería sobre la consulta popular y una posible asamblea constituyente. Bueno, tuvimos también otra cara, otra postura, una postura de Acción Democrática Nacional, como es del asambleísta Alex Morán. Él se refería, ¿por qué la importancia de una consulta popular? ¿Por qué la importancia de una asamblea constituyente? Y que al final del día, obviamente, la consulta popular se terminó perdiente. Pero esos eran los argumentos que él manifestaba antes de la consulta popular aquí en Estelar 99.7 FM. Lo definió como la oposición, que decía que quería ser una oposición propositiva, pero lo que hemos dado cuenta es que sigue siendo la misma oposición de hace 10 años, que solamente busca poner en la mesa un discurso totalmente vacío y con muchas mentiras. El presidente ya lo dijo, el presidente Daniel Noboa no busca una elección indefinida, no se está sobre la mesa. El pueblo ecuatoriano es el que va a decidir por la nueva constitución. Y total tranquilidad, porque yo entiendo que quizás el pueblo ecuatoriano siente ese temor, porque ya lo vivimos durante 10 años, vemos lo que ha pasado en Venezuela, pero también el pueblo ecuatoriano ha confiado en Daniel Noboa porque se cuenta que que el presidente Daniel Noboa no es Ortega, no es Maduro, no es Cabello, no es Chávez, no es Correa, no busca estar previamente en el poder. Él es un demócrata y lo ha dicho. Una vez que termine este proceso de transformar el país y enrumbarlo hacia un camino de bienestar, él obviamente va a dar un paso al costado y la responsabilidad radica en los siguientes actores que vengan posterior a nuestro presidente y líder de Noboa. Y la reelección indefinida no está, y ella lo dijo públicamente, por eso lo repito yo también, no está sobre la mesa, no está dentro de la propuesta que él quizás posteriormente a ganar las elecciones las realice, no va a ser así.
Y ese temor que quizás siente cierto número de la ciudadanía, porque lastimosamente en ciertos lugares está instaurado esta narrativa errónea de parte de la oposición, va a quedar sin piso en el momento que venga en la posterior constituyente. Bueno, tengo una exactamente 16 horas y 40 minutos. Estamos aquí en Estelar 99.7 FM. Estamos en vivo aquí en Sin Codificar. Gracias a los que se conectan en Facebook, en TikTok y en YouTube. Estamos aquí con el recuento de los invitados del año 2025. Asambleístas, políticos, cantantes, artistas, inclusive hasta jueces. Después del corte comercial, vamos a un pequeñísimo corte. Estarán viendo lo que decía la doctora Emma Tapia sobre el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y las resoluciones de la Corte Nacional de Justicia, exactamente sobre la resolución de la Sala de lo Laboral y sobre sus fallos a favor de los trabajadores. Entonces, después de un corte comercial brevísimo, estamos aquí en Sin Codificar, descodificando los temas. Volvemos.